Bienvenidos de nuevo al proyecto 300 razones, un proyecto para conocer y disfrutar de la experiencia y la sabiduría de nuestros mayores. Un proyecto que tiene como objetivo dar voz y recuperar el espacio que les corresponde a nuestros mayores. Para ello no se nos ocurre mejor forma que ponerles un micrófono y darles voz. El objetivo es evitar que nuestra sociedad se siga desangrando de la experiencia de nuestros mayores. Nuestro objetivo también es impedir que nuestros mayores se vayan en silencio llevándose ese legado de experiencia que han aprendido a lo largo de toda su vida. Hoy tenemos entre nosotros una persona que, además de poner sobre la mesa la necesidad de recuperar esa experiencia, pondrá también sobre la mesa la capacidad que tienen de aportar de forma activa a nuestra sociedad. Hoy tenemos con nosotros a José Manuel. José Manuel nació en Valladolid el 7 de agosto de 1940. Pronto se traslada a Madrid, donde estudia el bachillerato y a continuación estudia en la Universidad Complutense de Madrid la licenciatura de Medicina. En 1973 consigue el doctorado con la calificación de sobresaliente cum laude y más adelante continúa con su formación siendo especialista en medicina interna, cardiología y geriatría. Pertenece a 9 sociedades científicas. En 1968 comienza a trabajar en el Hospital Clínico de Madrid, adscrito a la Cátedra de Patología General, donde simultanea su actividad asistencial y docente, y en 1984 crea una unidad de geriatría dentro del Hospital Clínico, que es la primera unidad de geriatría dentro de un hospital terciario. 3 años más tarde se convierte en un servicio independiente y es acreditado también para la formación en geriatría, de la especialidad de geriatría. El servicio se sigue desarrollando para cumplir con todas las unidades. En 1968 comienza a trabajar en el Hospital Clínico, adscrito a la Cátedra de Patología General, donde trabaja simultaneando su actividad asistencial con la actividad docente, y en 1984 crea una unidad de geriatría dentro del hospital, la primera unidad de geriatría dentro de un hospital terciario. En 1987 esa unidad consigue su independencia y se convierte en un servicio de geriatría con todas las unidades que se van desarrollando a medida que pasan los años. En 1987 también es acreditado para la formación de profesionales, de médicos especialistas en geriatría. Este servicio ha acabado desarrollando todas las unidades de un servicio de geriatría y desarrollando la labor tanto asistencial como docente y de investigación. Es un servicio que se ha convertido en referencia para muchos hospitales, tanto en España como en Europa y en Iberoamérica. A nivel docente ha desarrollado también una gran labor docente como profesor de patología general y ha creado el programa de doctorado de la Universidad Complutense de Madrid, donde ha dirigido más de 80 tesis doctorales, todas ellas acreditadas con la máxima nota. Ha sido presidente de la Sociedad Española de Geriatría, presidente también de la sección clínica de la región europea de la Sociedad Internacional de Gerontología y Geriatría, ha sido presidente también de la Comisión Nacional de la Especialidad de Geriatría, ha sido también miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Cardiología, donde fundó la sección de Cardiología Geriátrica. Pertenece a la Real Academia Española de Medicina, ocupando el sillón número 15, que por primera vez tiene el nombre de Gerontología y Geriatría. Tenemos con nosotros al excelentísimo señor don José Manuel Rivera Casado. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo estás? Muy bien, un poco abrumado con tanta presentación. Sí, tienes que disculparme si lo modesto que eres para las presentaciones, pero evidentemente es un recorrido que no puedes ocultar por mucho que te empeñes. Más allá de la admiración, los datos son los que son. Bueno, sabes que este proyecto tiene por objeto conocer a la persona que hay más allá del personaje público, en este caso de un ilustre médico que ha trabajado por la geriatría, por implantar la geriatría en nuestro país, y nos gustaría conocer un poco más cómo eres. Todos somos un poco fruto de esa interacción entre nuestra propia esencia y el contexto en el que nos toca vivir. Nos gustaría saber un poco cómo era esa España en la que nació José Manuel Rivera hace 84 años ya. ¿Qué le preocupaban al mundo? ¿Qué podía ofrecer España a un niño en ese momento? Bueno, como era en el año en que yo nací, tengo poca conciencia de ello.
Lo que puedo decir es lo que he leído y lo que he visto. No, en la infancia, hombre, yo era un niño más bien tímido, dócil y voluntarioso, ¿eh? Entonces, enseguida intenté adaptarme al medio en el que vivía. La conciencia de que aquella España era una dictadura, evidentemente, y que había falta de libertades y que había una desigualdad social enorme, todo eso lo fui adquiriendo ya cuando llegué a la universidad y me integré en grupos activos de diferente naturaleza, culturales o incluso sociopolíticos, religiosos también, que te permitían analizar la realidad. Mi infancia, pues bien, ya lo he dicho, tuve un trauma grande que fue cuando falleció mi padre, que yo tenía 14 años, falleció súbitamente y realmente pues eso marca mucho, ¿eh? Pero vamos, también dentro de ese voluntarismo y de la adaptación al medio, pues también lo fui superando. La España, pues ya lo he comentado, no hace falta insistir mucho en ello, todo el mundo lo ha leído y a los que ya somos mayores lo hemos vivido. Era una España muy triste, se veía bastante pobre, muy cerrada en sí misma. Cuando yo empecé a viajar, por ejemplo, prácticamente desde que tenía 15 o 16 años, todos los veranos fui a alguna parte fuera de España, a veces por periodos relativamente largos. Pues veías las diferencias y a medida que crecías las ibas percibiendo más claramente, ¿no? La idea de transformar aquello, de convertirse en un país, por ejemplo, parecido a Francia, que estaba al lado y que era el primero que visitabas cuando salías en coche por la frontera, pues era una, no sé si una obsesión, pero sí un acto de voluntad muy activo y que llevaba a integrarse en lo que uno pensaba que iba a ser o que podía ser dentro de no mucho tiempo el futuro. ¿Qué ofrecía esa época a un niño nacido en Valladolid? ¿Qué quería ser de mayor? Bueno, yo Valladolid, quiero mucho a Valladolid porque nací allí, mi familia materna era de allí, pero en realidad nunca he vivido en Valladolid, ¿eh? Los primeros años de mi vida los pasé en Barcelona, mi padre era catalán, y a partir de los 4 o 5 años vinimos a vivir a Madrid y siempre he vivido en Madrid. ¿Qué quería ser de mayor? Pues no lo sé, no lo tenía muy claro al principio. A medida que fue llegando el momento, pues fuiste planteándolo más. Pensé en arquitectura, una carrera que me gustaba, pero yo me consideraba absolutamente inútil en materia de dibujo y me dijeron que para ser arquitecto había que saber dibujar y pintar, y lo eliminé. Lo de medicina lo venía madurando también. Mi padre era médico. No me dio tiempo de hablar con él porque se murió antes de tiempo, sobre las posibilidades que ofrecía la carrera, pero sí que me parecía atractiva. Yo iba adquiriendo una idea que era la de poder realizar una función importante o valiosa para otros en la sociedad, y lo de médico me venía muy a cuento, ¿eh? Y entonces, pues en los últimos años de carrera de bachillerato ya lo tuve bastante claro. Luego entré a la universidad, el cambio fue muy brusco, el cambio, diríamos, ideológico, el cambio mental, el cambio de actitud. Me volví más proactivo, evidentemente. Empecé culturalmente, desasné un poco. Yo había leído pues lo que me habían dicho al colegio, que no era demasiado. Empecé a leer libros de autores contemporáneos, empecé a conocer lo que era la realidad social del país, me integré en grupos activos a diferentes niveles y eso me abrió muchas puertas. La carrera me gustó desde el principio. Cuando hacía lo que entonces en el plan de estudios me correspondía a mí, era el cuarto de carrera, que se ajustaba a la patología general. Me integré en la cátedra de Patología General que dirigía entonces el profesor Casas y que era, sin lugar a duda, y visto a posteriori, también entonces me lo parecía, el lugar donde mejor se podía aprender medicina, por lo menos en Madrid, no sé si en otras ciudades había otras posibilidades,
Me centré absolutamente allí, dejé de ir a clase en los 3 últimos años de carrera, quinto, sexto y séptimo, prácticamente fui a un número muy reducido de clases, iba a algunas prácticas que pasaban lista y a los exámenes preparándolos en el último mes. Y estaba integrado completamente allí con la idea de aprender medicina, de ser un buen médico, una cátedra de medicina interna en realidad, con unos compañeros y con unos jefes que eran un buen modelo. Y bueno, esa fue la trayectoria hasta que acabé la carrera, sí. Bueno, empiezas a trabajar como médico y en algún momento te das cuenta que aproximarse al anciano con una metodología diferente, de una forma diferente, tiene mejores resultados. ¿Cuándo empiezas a notar que eso puede...? ¿En quién te inspiras? Vamos a ver. Yo cuando acabé la carrera, seguí en la cátedra como internista. Cuando pasaron los plazos correspondientes, sacó el título de medicina interna. También el de cardiología, en aquellos momentos no existía el MIR y podía sacar al mismo tiempo el título de una especialidad médica y de medicina interna, o de una especialidad quirúrgica y de cirugía general. La cátedra nuestra tenía un vertido hacia la cardiología importante. Dentro de los profesores estaban 2 personas, los doctores Zarco y Salmorón, que eran cardiólogos muy expertos, y eso era lo que me atraía. Pensé la posibilidad de dedicarme plenamente a la cardiología, y la verdad es que no lo hice por razones parecidas a las que no me hice arquitecto. Por aquella época se empezaban a practicar cateterismos cardíacos y además se veía que una buena parte del porvenir de la cardiología iba a venir por esa vía. Mi habilidad manual no da para arreglar un enchufe, entonces meter catéteres y llegar al corazón o a las coronarias me parecía excesivo, y quedarse en cardiólogo clínico pues era una limitación fuerte. Lo de la medicina interna era otra cosa. Medicina interna, en aquella época, sobre todo en los años... Yo empecé a trabajar nada más acabar la carrera en el 65 como digo, en patología general y medicina interna, y ahí seguí muchos años. Progresivamente yo veía que mis compañeros, no tanto mis compañeros de hospital, pero sí mis compañeros de la Sociedad Española de Medicina Interna, por ejemplo, sus congresos y sus reuniones eran un coro de lamentaciones. Nos han quitado el corazón, nos han quitado el pulmón, nos han quitado el riñón, nos han quitado la sangre, el aparato digestivo, no quedamos... Todo eran lamentaciones de cómo se iba, a juicio de los internistas de la época, mutilando lo que era el campo extenso de la medicina interna, y realmente aquello a mí me parecía muy triste. En ese contexto, los viejos siempre me habían interesado, siempre me habían parecido que se les hacía muy poco caso, que se les trataba bastante mal. Yo me acuerdo, por ejemplo, como anécdota que me impresionó mucho, un día que a las 3 de la tarde yo iba a salir del hospital y apareció por allí un compañero mío y me dijo: no, ¿cómo te puedes ir? Que ha ingresado un ficus en la cama no sé cuántos, tienes que verlo. Bueno, pues el ficus era un señor, pues de la edad que yo tengo ahora más o menos, con un aspecto pues bastante deteriorado, y bueno, y esa era la manera de entender muchos aspectos de la medicina, de la geriatría, de la atención a los mayores. Por otra parte, yo veía que no había una atención específica para los mayores. En aquellos momentos, el único lugar que salía en las revistas médicas donde se hablaba de la geriatría era el Hospital de la Cruz Roja de Madrid, y no había más. No en Madrid, en toda España. Había 4 o 5 mini servicios en hospitales de segunda fila, había residencias que, bueno, pues estaban muy bien, pero eran primero poco conocidas, segundo muy heterogéneas, en general con poca actividad clínica médica, estaban mucho más vertidas hacia el ámbito social que hacia el ámbito de salud. En la universidad, por supuesto, no existía la geriatría. En mi hospital había un señor, que era el doctor Miquel Mari, que se interesaba por la geriatría, había hecho algún intento por desarrollarla, no lo había conseguido, vivía muy subordinado a una cátedra de medicina interna, y no... En la sociedad de geriatría, por lo que yo pude hablar con él por aquellos años,
tampoco representaba demasiado, aunque llegó a ser vicepresidente, pero no era de la Cruz Roja, y en aquellos momentos casi todo lo que llevaba la palabra geriatría estaba vinculado a Cruz Roja. Entonces a mí me pareció una opción válida, y decidí poner en marcha en mi hospital, si podía, un servicio de geriatría. Yo tenía dos problemas entonces, eso lo he escrito en varios sitios. Uno, dentro del hospital, tenía que convencer a mi propio servicio y desde luego las autoridades del hospital de que había que hacerlo. Y otro fuera, yo no tenía el título de geriatría y para poner un servicio de geriatría en marcha, pues debería tenerlo. Entonces, el primer problema me resultaba, pensaba yo, y así fue, que me iba a resultar fácil de resolver. Yo hablé con mis compañeros de la cátedra, hablé con la gerencia del hospital y con el director y con todo el mundo que había que hablar allí. A todo el mundo le pareció muy bien y no tuve ningún problema. Para obtener el título, en esos momentos ya existía el MIR. Yo no estaba dispuesto, lógicamente, a los 40 años a ponerme a hacer el MIR. Hablé con los que eran responsables de la Sociedad Española de Geriatría y de la Comisión Nacional de la Especialidad, que eran pues el doctor Sagrado, el doctor Guillén, los que mandaban, eran los jefes de la Cruz Roja también. Bueno, y les intenté hacer ver que el Boletín Oficial del Estado dejaba un resquicio para los que éramos internistas, y éramos, yo en esos momentos ya era profesor adjunto de la universidad, podíamos obtener el título. Bueno, hubo sus conversaciones más o menos largas, pero al final no hubo demasiados problemas tampoco y me dieron el título. Entonces puse en marcha el servicio, que lo llamé Unidad, y que además estaba inicialmente dependiente de la Cátedra de Patología General, donde yo trabajaba. Aquello empezó a crecer, empezó a funcionar bien a ojos de quienes estaban alrededor, y es verdad que en muy poco tiempo me propusieron, ni siquiera lo propuse yo, que se convirtiera en servicio autónomo. Se convirtió en servicio autónomo, conseguimos residentes y empezamos a crecer. Yo me integré desde el primer momento en la Sociedad Española de Geriatría, que era una sociedad muy familiar en aquellos momentos. A los congresos iban 100, 200, 300 personas. La mayor parte de ellos eran pues médicos rurales, había muchos, médicos de residencias también. Iban monjitas, por ejemplo. Me acuerdo yo de los primeros congresos. El primer congreso que yo fui fue en el año 1984 en Jaca, y allí había una colección de monjitas con sus tocas que eran enfermeras o por lo menos trabajaban en medios con personas mayores. Aquello intenté que subiera el nivel académico, diríamos, de lo que era la Sociedad Española de Geriatría. Y en gran parte, no yo solo, pero en gran parte se fue consiguiendo que primero acudiera más gente, que se apuntara más gente en la sociedad, que las comunicaciones y los programas fuesen de un nivel más alto, y aquello fue creciendo. Yo me metí en la sociedad desde el primer momento, me metí en la Comisión Nacional de la Especialidad, me nombraron también muy pronto, porque el Ministerio tenía que nombrar 2 miembros en la Comisión Nacional de la Especialidad, y no había nadie dentro del mundo de la universidad que fuera geriatra. Entonces enseguida me propusieron, y entré en la Comisión Nacional de la Especialidad. Bueno, fuimos creciendo, y el crecimiento fue bastante precoz para lo que había que pensar, y bastante importante a todos los niveles. Durante los años 90 hubo conversaciones con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Sanidad. Se crearon una serie de acuerdos con el fin de potenciar la entrada en los hospitales de unidades o servicios, en principio eran unidades de geriatría, de tal manera que si en el año finales de los 80, pues hospitales de primer nivel con geriatría no había ninguno, estaba el nuestro, luego estaba la Cruz Roja, que tenía más peso geriátrico, pero que no pasaba de ser un hospital fuera de la red pública, y empezaron a surgir posibilidades de formar residentes en otros centros. Por ejemplo, en Zaragoza se creó muy pronto, en el hospital Miguel Servet, en el hospital, no me acuerdo cómo se llamaba, donde había geriatría, una unidad de geriatría, un hospital también de segundo nivel.
en Granollers, en el Hospital General de Granollers, y poco a poco en otros sitios. Y en los años 90 eso se consiguió que pasásemos de haber 4 o 5 servicios de geriatría en los hospitales de la red pública y algunos de la red privada, pues a ver, pues a lo mejor 20 o 25 al acabar los años 90. En gran parte gracias a un acuerdo que se estableció con el INSALUD con N, con las transferencias no realizadas todavía, y en 14 hospitales, a mitad de los años 90, prácticamente de golpe se instauró unas unidades, se llamaban unidades con propiedad porque había un geriatra, luego hubo más. Me estás hablando un poco de la dificultad del camino para hacer un hueco a la geriatría. Para hacer un hueco a la geriatría. Está siendo muy elegante, pero evidentemente ha habido que luchar contra determinados campos que estaban ocupados por otras especialidades. ¿Podrías decirnos contra qué y contra quién tenías que luchar en ese momento? Yo no lo plantearía en términos de lucha. Vamos a ver. Sí que es verdad que había reticencias. Yo, como digo, entré en la Junta Directiva muy pronto de la Sociedad de Geriatría del año 86, me parece que fue la primera vez que entré. Y en los primeros años 90 fui vicepresidente de la sociedad, siendo presidente el doctor Francisco Guillén. Y en la segunda mitad de los años 90 fui yo presidente y él era presidente de la Comisión Nacional. Y yo recuerdo la década de los 90 como 2 o 3 veces al mes ir a hacer visitas a autoridades competentes del Ministerio de turno, de la Consejería de Sanidad de turno, de los gerentes de los hospitales, de muchos lugares. Y recuerdo que lo primero que había que hacer era explicar al interlocutor qué era la geriatría. Porque tú decías, queremos poner, a ver si podemos en marcha por ejemplo, fui también al centro militar, a la calle, a la Castellana, donde estaba la sanidad militar central, a pedir lo mismo. Íbamos a todos los sitios donde podíamos. Había que explicarlo. Poco a poco fuimos necesitando explicarlo menos, porque ya se iban enterando a medida que iban. En la Comisión Nacional de la Especialidad, las plazas que en los años 80 que salían de residentes eran 7, 8, 9, antes de que nos concedieran a nosotros y a Zaragoza poder formar residentes, solamente eran las de la Cruz Roja y excepcionalmente alguna en centros que luego tuvieron que cerrar, por ejemplo en Pamplona o en algún otro sitio. Bueno, pues en los años 90 ya eran 25, 30, es decir, iban subiendo poco a poco. En la universidad, que fue otra batalla, era mucho más difícil. En el campo asistencial el problema era que si ponían geriatría en un hospital, como los hospitales tienen un espacio físico el que tienen, y una plantilla la que tienen, pues si ponían un geriatra tenían que quitar a otro. Y si se jubilaba un otorrino, pues los otorrinos querían que convocasen una plaza de otorrino, no una de geriatría. Y las camas había que sacarlas de algún lado. Y las camas había que sacarlas de algún lado, y las consultas lo mismo. Hubo un experimento fallido de hacer en el 12 de octubre, al final de los 80, con un presupuesto especial del Ministerio, un servicio de geriatría que incluso se dotó de residentes, que luego no se cubrieron y hubo que trasladarlos, porque allí no se podían formar. Haciendo un edificio nuevo, aquello no cuajó porque los internistas dijeron que para qué hacía falta una unidad de geriatría, cambiaron al gerente y pues, al que pusieron nuevo tampoco le gustó, veían crecer un pabellón nuevo que llamaban el geriátrico y todo el hospital decía, lo bien que me vendría a mí un espacio de ese edificio. Bueno, pues eso pasaba en casi todas partes. Yo tuve la suerte en mi hospital de que a mí no me tenían que crear una plaza nueva porque ya estaba, Y inicialmente, hasta que aparecieron los residentes, había también alguna otra persona allí que se interesó y que empezó a trabajar conmigo. O sea, el sueldo ya no tenían que cubrirlo. Y el espacio físico tampoco, por las mismas razones. Había que cambiar el cartel de la puerta, pero poco más. Pero ese fue un problema. En la universidad el problema era todavía mayor. Las plazas de profesores numerarios pues estaban cubiertas todas, y si se jubilaba un catedrático de un profesor adjunto de patología médica, pues entraba otro, y no había opción. Se consiguió, al principio, hacia el año 90 más o menos,
que el Boletín Oficial del Estado estableciera unas bases para la formación de médicos en España a nivel de pregrado, y se consiguió meter la palabra geriatría en 2 sitios. Y eso sirvió para que en algunos sitios empezasen a explicar, en algunos sitios ya lo hacía por libre algún profesor que le gustaba el tema, pero muy pocos. Pues se consiguió que se empezaran a meter clases y contenidos geriátricos en diferentes lugares de la carrera. Eso en nuestro hospital se oficializó muy pronto. Bueno, entre otras cosas porque yo ya estaba allí, ya era profesor, pero lo mismo, no tenía necesidad de sacarme una plaza. En algunos otros sitios, pues, por ejemplo, de Salamanca había el profesor Macías Núñez, que era profesor titular entonces también, no de geriatría ni de patología, era nefrólogo, pero estaba metido en la sociedad de geriatría, estaba interesado en la geriatría y consiguió meter parte del programa de geriatría. En Sevilla, con el profesor Martínez Mazadares, pasó algo parecido, pero eran cosas puntuales que iban apareciendo muy poco a poco, se tardó muchísimo. Luego, si quieres ya sigo, a partir del final de los años 90 o del cambio de siglo, aquello ya había una base fuerte, ya no había que explicarles a los políticos lo que éramos, ni a los médicos, porque los médicos tampoco lo sabían muy bien. Aquello empezó a crecer de una manera más... Y empezó a crecer por muchas razones. Una, porque íbamos siendo conocidos, y otra, porque íbamos demostrando que éramos útiles. Por ejemplo, ahí encontramos una ayuda enorme en los traumatólogos. Empezamos a ayudar a los traumatólogos a ver la parte médica de sus pacientes. Se fracturaba la cadera a una señora mayor y aparte de la fractura de la cadera, pues era diabética, bronquítica, había tenido un infarto, vivía sola, en fin, estaba demenciada, tenían problemas que los traumatólogos ni les interesaban, ni los conocían, ni los sabían manejar. Entonces el que nosotros les ayudáramos, pues les venía muy bien. Y eso se difundió y en muchos hospitales, servicios de traumatología pidieron al gerente que se introdujese a la geriatría porque veían que en el hospital de al lado aquello funcionaba. Esa fue otra vía de entrada. Por otra parte, el aumento progresivo, aunque lento, pero mantenido, de las plazas de residentes generaba también una presión desde abajo que ayudaba. Las publicaciones empezaron... Había una cosa importante, y es que a partir de mitad de los 80, los temas en relación con el envejecimiento empezaron a ser temas preferentes en las agencias de investigación, fuera de España, pero también en España, por ejemplo del FIS. Y entonces esa fue otra vía por la que se fueron introduciendo contenidos a nivel de investigación, pero eso llevaba normalmente a la clínica al lado, la investigación clínica, no solamente la básica, se fueron produciendo avances también. Y yo creo que cuando yo me jubilé, que fue en el año 2010, ya había un volumen muy alto de hospitales con alguna estructura geriátrica. Eso ha seguido después creciendo, porque además eso, una vez que empieza a crecer, ya es imparable. Ya las posibilidades, por ejemplo, en Madrid, cuando se hicieron todos los hospitales pequeños, periféricos, estos que se establecieron en la época de que era consejera la señora Aguirre, pues todos ellos nacieron ya con una unidad de geriatría incorporada. Y en el mundo vuestro, en el mundo de las residencias, las modificaciones administrativas en pro de mejorar lo que eran las normas que regulaban la asistencia de las residencias contemplaban cada vez más la posibilidad de un apoyo específico de estructuras geriátricas. Todo esto fue contribuyendo a que la demanda aumentara, y eso ha seguido aumentando, y en estos momentos, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, en la Comunidad de Castilla-La Mancha y en algunas otras, pues no hay ningún hospital que no tenga una estructura geriátrica. En Cataluña pasa exactamente lo mismo. Ha habido que han sido muy reticentes, por ejemplo, en Andalucía y en el País Vasco ha costado Dios y ayuda, pero en estos momentos también está reconocida oficialmente allí por la cartera de servicios de la comunidad la especialidad. Mirando hacia atrás, efectivamente el camino ha sido muy largo, ha habido que luchar en los despachos, en Sí. las aulas, en los propios hospitales. ¿Podrías decir alguna cosa de la que te sientas más orgullosa en toda esa batalla? Yo me di de baja de la Sociedad de Medicina Interna, porque no podías estar en todas partes.
y además ya he dicho que el ambiente era... Luego eso ha mejorado. José Manuel, estamos en familia, pero, no va a haber nadie, puedes contarnos. Pero no me di de baja en la de cardiología. ¿Y por qué no me di de baja de cardiología? Pues porque la sociedad de cardiología en aquellos momentos, y yo creo que ahora también, dentro de las sociedades médicas era con mucha diferencia la que estaba más desarrollada, la que tenía programas más atractivos, forma de funcionar mejor. Tenía un problema, y es que era una sociedad muy cerrada. Solamente en los años 90, por ejemplo, solamente podían acceder a la sociedad los cardiólogos. Yo tenía el título y no tenía problema, y además estaba ya inscrito desde antes. Pero, por ejemplo, los residentes de cardiología no podían ser miembros de la sociedad, ni las enfermeras de cardiología podían ser miembros de la sociedad, ni ninguna persona, por ejemplo, gente que se dedicaba a la hipertensión, pero que no tenía el título de cardiólogo, no podía formar parte de la sociedad. Pero a todos los demás niveles estaba muy desarrollado. Entonces yo pensé que para la geriatría y para desarrollar la sociedad de geriatría, el modelo de los cardiólogos podía ser válido. Por eso no me di de baja en la sociedad y además entré en su junta directiva, estuve casi 10 años, puse en marcha la Asociación de Cardiología Geriátrica, colaboré mucho en muchos de los programas de la sociedad e intentaba trasladar al nivel correspondiente muchas de las formas de trabajo de la sociedad, por ejemplo, incluso a nivel pragmático. Compramos un piso como sede de la sociedad de geriatría. Los cardiólogos lo tenían hacía muchos años. Fijamos personal administrativo, que no había. Antes había una secretaria durante muchísimos años, que era una mujer maravillosa, pero que era la mujer del secretario. Y la secretaría era su casa, y las actas se guardaban en un armario de su casa y cosas así. Es decir, bueno, ahí cambiamos esa manera de funcionar y todo eso fueron iniciativas tomadas a partir de un modelo que era muy positivo. Los congresos, el conseguir que los congresos fuesen mucho más atractivos y que fuesen mucho más serios, que se multiplicase. En los años 90 ya a los congresos de la sociedad nuestra venían entre 1.000 y 2.000 personas, y alguno internacional que hubo, pues más de 2.000. Y los programas eran muy atractivos, y para la industria farmacéutica eran muy atractivos, de tal manera que los congresos se convirtieron en una fuente de ingresos muy potente para la sociedad. Por eso pudimos comprar un piso, entre otras cosas. Y luego me habías preguntado otra cosa que no me acuerdo cuál era. Sí, te preguntaba que en toda esta larga batalla que has tenido que llevar a cabo, pues tanto en las aulas como en el hospital, como a nivel de despachos, si había alguna cosa de la que te sintieras especialmente orgulloso, por la dificultad que haya entrañado o por los resultados obtenidos. Yo soy muy poco dado a los hitos. En general me siento más orgulloso de la trayectoria, de la evolución, de ver cómo, con esfuerzo y constancia. A mí eso, lo de la constancia, me lo enseñaron en el colegio. Había un cura en mi colegio que decía: lo más importante es ser constante, y tenía razón. Eso a la larga da fruto, y yo, si algo he intentado siempre, es ir para adelante y a ser posible sin pisar callos, que es otra cosa importante también. Pues no hay que provocar. Apelando a esa modestia, te cambio la pregunta. ¿Qué crees que se puede haber hecho mejor en todo este largo recorrido por poner la geriatría en el lugar que ocupaba? Esas preguntas tienen poca contestación. ¿Por qué? Pues porque una cosa es verlo a posteriori y otra cosa es verlo a priori. Entonces, en cada momento crees que haces lo que deberías hacer. Luego resulta que te das cuenta que en tal cosa no, o te has confundido o no te has confundido, pero si hubieras tomado otra calle, pues hubiera ido la cosa más rápida. Yo hay situaciones en las que tengo clara conciencia de que me he confundido, y que además han supuesto una cura de humildad, porque yo me creía que pues conocía bien a las personas, y de hecho que en algunos casos eso no ha sido así, pero bueno, y lo mismo cabría decir en otros aspectos. Pero decir así, ¿qué habrías hecho si no fuera? Pues no lo sé, en cada momento haces lo que crees que es mejor. Pues entonces miremos al futuro. Pues venga. Viendo dónde está la geriatría ahora, la geriatría de España a nivel nacional e internacional, ¿qué crees que queda por hacer? ¿Cuál es la hoja de ruta que tú aconsejarías que hiciera la geriatría en nuestro país? Como tú muy bien sabes, yo llevo jubilado 15 años, y llevar jubilado 15 años quiere decir pues que estás jubilado. Es decir, ese es otro tema de lo que vamos a hablar, que es importante. Cuando te jubilas,
con un poco de suerte te dejan mirar, ¿eh? Yo no tengo quejas de cómo se ha portado conmigo la sociedad, sobre todo en los últimos años, pero no soy dentro, es decir, no estoy en la junta directiva, no sé, el día a día lo conozco poco. Es verdad que, por ejemplo, el año pasado me encargaron que escribiese el libro de la historia de la sociedad. Estuve casi un año leyéndome actas y buscando información, y eso me ha permitido seguir lo que ha sido la sociedad desde el principio y también en los últimos años. ¿Qué habría que hacer? Primero, no dormirse sobre los laureles, como aquel que dice. Es verdad que en este momento, a nivel asistencial, habría que diferenciar campos. A nivel asistencial está bastante introducida, pero queda muchísimo camino por recorrer. O sea, hay muchísimas posibilidades. En primer lugar, no está introducida en todos los sitios. En segundo lugar, el nivel de introducción, por así decirlo, el nivel de trabajo dentro de cada centro, pues es muy diverso. Hay algunos sitios donde se hacen muchas cosas y otros donde se hacen menos. En el mundo de las residencias, por ejemplo, queda muchísimo terreno por hacer dentro del campo asistencial. Hay especialidades muy geriátricas, en el sentido que las personas que atienden son gente muy mayor y son pacientes geriátricos en el término técnico de la expresión. Por ejemplo, las unidades de paliativos, por ejemplo, las unidades de urgencia hospitalarias, por ejemplo, incluso determinados aspectos dentro de la atención primaria, donde hay mucho terreno por avanzar. Eso en el terreno asistencial, pero en el terreno de la investigación se ha avanzado muchísimo, pero sigue habiendo, eso es un campo infinito, ahí nunca se va a acabar. De la investigación clínica, de la investigación básica en colaboración con la clínica, y de otros campos de investigación, por ejemplo, la epidemiología. La epidemiología en Estados Unidos se ha cuidado muchísimo, en España relativamente poco. No diré que no, hay estudios muy interesantes desde el punto de vista epidemiológico, pero hay mucho campo por recorrer. Por ejemplo, en el campo de la bioética, hay muchos terrenos también dentro de la investigación, dentro del campo de lo que es la atención a los principios bioéticos, y a la cabeza de ello el tema de eso que ahora la academia ha aceptado como edadismo, pero no solamente el edadismo, hay otros muchos campos para desarrollar. Dentro de la docencia, yo estoy hablando de medicina todo el rato. Podría extender lo que he dicho a otros campos de atención al mayor, por ejemplo, dentro del área de la sanidad, de la enfermería, la terapia ocupacional, al trabajo social, incluso a la farmacia, y dentro del área social pues hay muchísimos más. Yo quiero recordar que la Sociedad Española de Geriatría en este momento tiene entre sus socios más de 20 profesiones distintas representadas. Pero vamos, en el campo de la medicina se ha avanzado. Sigue habiendo muchas facultades de medicina donde no se enseña nada en relación con el envejecimiento, otras en las que se enseña bastante poco y hay un déficit de profesorado absoluto. Es decir, en la mayor parte de los casos quienes hablan de geriatría no son geriatras, son otros especialistas, no solamente internistas, sino pues, desde psiquiatras hasta fisiólogos, pasando por especialistas clínicos de diferentes especialidades. Yo creo que ahí hay muchísimo terreno por avanzar también. Hombre, se va avanzando. Hasta hace 4 días yo era el único profesor numerario. Yo gané la cátedra de geriatría en el año 99 y antes había sido profesor titular desde 20 años antes, pero los pocos profesores titulares que se llaman geriatría correspondían a titulaciones que no eran la de geriatra. Yo he mencionado antes el caso del profesor de Salamanca, pero no era el único. La geriatría, ¿quién la enseñaba? Pues profesores, eso, como digo, de otras especialidades. Ahora eso va cambiando. En los últimos 4 o 5 años ya han ingresado en el profesorado numerario, me parece que son 5 o 6 profesores con el título de geriatra, o sea, profesores cuya denominación es profesor titular de geriatría, en diferentes facultades. En este momento ya hay otro profesor que está acreditado como catedrático, el profesor Serra.
a expensas de que saquen la plaza, que se la sacarán cualquier día de estos. Es decir, se va avanzando, pero queda muchísimo terreno también en ese... ¿Por dónde van las cosas? Pues por ahí, por avanzar en esos terrenos. Hay la Sociedad Española de Geriatría, que ha jugado siempre, desde el principio, desde el que se creó en el año 1948, un papel importantísimo en el desarrollo de la especialidad, sigue teniendo que jugarlo. Y sigue teniendo que jugarlo en varios niveles. Uno de ellos en dar cohesión. Otro de ellos en facilitar la creación y la difusión de doctrina geriátrica, dentro de la especialidad, dentro de sus socios, pero también hacia afuera, de educación a la sociedad en ese terreno. En el terreno de la formación tiene mucho por hacer, es decir, tiene un campo grande. La Sociedad Española de Geriatría, a mi juicio, tiene un problema organizativo que no hemos sabido resolver ninguno. Es que se renueva al 100% cada 3 años. Normalmente es cada 6, porque la junta directiva que entra al cabo de 3 años se vuelve a presentar y vuelve a salir. Eso es lo habitual, podría no ser así. Pero salen todos y entran todos nuevos, lo cual quiere decir que la junta nueva que entra, y ahora este año va a haber renovación, pues se encuentra con cosas que a lo mejor desconoce, desde el funcionamiento interno hasta los planteamientos o los objetivos que están en marcha, que se están cumpliendo. Yo creo que otras sociedades, y de eso también la de cardiología puede ser ejemplo, se renuevan al 50% cada vez. Si cesa el presidente, el vicepresidente pasa a presidente y se elige un vicepresidente para la siguiente vez. Y lo mismo digo de los otros cargos de la junta directiva, de los vocales, del secretario, del tesorero. Y eso es otro reto que yo creo que habría que superar. Por lo demás, yo soy relativamente optimista, creo que las cosas se imponen. Eso, al principio, cuando el doctor Guillén y yo íbamos a ver a toda esta gente, te decían, no, es que vosotros sois la especialidad del futuro, y eso lo dice la gente por la calle. Los profesionales ya no lo dicen tanto, no lo decían tanto. Hombre, yo creo que eso es verdad, en la medida en la que por razones demográficas, y no solo demográficas, sino también de especificidad en cuanto al tipo de patología, en cuanto al tipo de problemas que plantean los viejos, pues sí, somos el futuro, es un futuro, pero que ya no es futuro, ya es ya. Es decir, somos una especialidad de el número de centenarios en España, que era alrededor de 3.000 en el año 2000, ahora está cerca de 20.000. Y el número de personas de más de 80 años se ha multiplicado por 8 o 10 también, en un plazo muy corto. Sí. Y lo mismo el de personas mayores con la... Sí. Quedan otros problemas muy importantes, ya fuera del área médica, que tienen que ver con la imagen del mayor en la sociedad, con cuestiones como la jubilación y lo que representa, con cuestiones como la participación social de la persona mayor. Todo eso también son tareas para la sociedad específica de geriatría y gerontología, pero son tareas sobre todo para la sociedad y en las que los que somos mayores debemos asumir un protagonismo especial. Yo por eso, cuando me jubilé, decidí no quedarme en mi casa ni aprender a jugar al golf, que es lo que te dice la gente, aprende a jugar al golf. Mire usted, a mí el golf no me gusta. Y además, aunque me gustara, me parece que hay otras cosas para las que puedo ser más útil que aprender a jugar al golf. Sí, de hecho este proyecto va justo de eso, va justo de que el ser mayor no significa aparcarse, jubilación no es lo mismo que aparcamiento y se pueden hacer muchas más cosas. Te apartan, ya a poco que te dejes te apartan. O sea, el día siguiente de estar jubilado, tú vas por el hospital y el señor del laboratorio X que se levantaba corriendo a venderte el producto nuevo que habían sacado, no te ve. Te has hecho transparente, ¿eh? Y tus compañeros de servicio te ven según, ¿no? O sea, y cuando se hace el programa para un congreso, para un simposio, ese ya está jubilado. Es decir, te apartan. Bueno, pues que sepas que algunos de los beneficiados de toda esa doctrina en geriatría que tú nos has brindado, pues no estamos en contra de esa situación, estamos luchando porque las personas mayores
sigan teniendo voz y sigan aportando. Tú eres un clarísimo ejemplo, como decía al principio, de una persona que no solo aporta su experiencia, sino que sigue activamente trabajando. Hay una cosa que me gustaría que me comentaras. Estabas muy ilusionado con un último proyecto de publicación. No sé si quieres aprovechar para contarnos. No, bueno, yo cuando me jubilé decidí seguir, vamos a ver, no en lo que era mi trabajo y por lo que me pagaban, es decir, yo anuncié en mi servicio el último día antes de jubilarme que dejaba de ir a las sesiones, que dejaba mi despacho y que me hicieron emérito. El hospital me cedió otro despacho físicamente alejado donde estaba la geriatría, y a eso me he mantenido fiel. No he incordiado, entre paréntesis, a los que se han quedado, pero sí que decidí seguir intentando, bueno, pues avanzar en estos terrenos que estoy diciendo. Yo he seguido formando parte de proyectos de investigación, ahora menos, pero en los años inmediatos más. He seguido dando clases, podía seguir porque me hicieron emérito, y he seguido, quizás no tanto en el propio programa de geriatría del hospital, de la universidad mía, como en otras cosas que me invitaban. Por ejemplo, yo daba algunas clases en el programa de cardiología de mi facultad y en el programa de respiratorio de mi hospital y en algunos otros programas también. Pues eso he seguido, en algún caso todavía sigo, en enfermería también, en la diplomatura, que ahora es grado de nutrición, ahí he seguido y sigo todavía dando clases. Y luego, fuera del ámbito de mi propia universidad, he dicho que sí cada vez que me han invitado a donde sea. Por ejemplo, en el programa de Salamanca he estado yendo durante muchos años a dar clases por invitación de quien lo dirigía, pero no solamente allí, en otros lugares también. He seguido dirigiendo tesis, o sea, cuando me jubilé llevaba 50 y tantos, ahora llevo 80, y formando parte de tribunales por muchos sitios. He seguido escribiendo. Tú hablas de capítulos de libros, me piden y sigo con ello. He seguido, y eso tiene que ver con lo que me acabas de preguntar, al jubilarme, una revista que se llama Centrada en la Dependencia, vamos a decirlo así, en Balance de la Dependencia se llamaba entonces, me pidió una colaboración mensual. Pues le dije que sí, y llevo 13 años sin haber fallado ningún mes. Y al margen de eso, pues decidí que si un señor escribía un artículo en El País que me parecía una estupidez, pues le iba a contestar en El País o en cualquier otro periódico. Y eso lo he hecho también. Unas veces me publican las contestaciones y otras veces no. Y fuera de eso, hay otros foros. Por ejemplo, los colegios de médicos tienen sus revistas propias. Ahí también he decidido escribirlo. Escribir es una cosa que me divierte y que me parece que es una manera de soltar. Ahora se va a publicar un libro que en realidad es recopilación de casi 200 de estos artículos, y también he incorporado pues algunos discursos, por ejemplo. ¿Veremos algunos de los que no han querido publicar? No. ¿Son todos los que se han publicado en Balance Sociosanitario? Que no han querido publicar hay muy poquitos, hay un par de ellos o tres, no hay, la inmensa mayoría nunca he tenido problemas, y alguno que ahora, una carta al director que mandé hace poco este verano, porque salió una cosa que no me gustó nada y que no me contestaron siquiera, pues la he publicado en forma de artículo en otro sitio. O sea, quiero decir que cuando he querido decir algo lo he podido decir siempre, de una forma o de otra. Vale, entonces estás contando que recoge todas las cartas. Recoge, además, no son cartas, son reflexiones o comentarios. Sí, también he metido 4 o 5 artículos. Por ejemplo, en la Complutense, un año, me parece que fue el 14 o el 15, no me acuerdo cuál, me invitaron a dar la lección de inauguración del curso, a los estudiantes de medicina que entraban nuevos, y a los de nutrición y a los de enfermería. Pues eso lo he metido en el libro también, y alguna conferencia también la he metido en el libro. Aquí en la academia me toca hablar una vez al año como mínimo, por obligación, entre comillas. No es una obligación escrita, pero sí. Eso luego se recoge en forma de artículo en la revista de la academia, y organizamos, aquí en la academia tenemos
un convenio con la Sociedad Española de Geriatría, un convenio de colaboración, y se han organizado, lo tenemos desde hace 2 o 3 años, se han organizado 2 simposios sobre temas que pueden interesar a la academia y que tienen que ver con los viejos. O sea, cosas de ese tipo las he seguido haciendo. Lo del libro, ese recopilatorio, pues hombre, sí, se va a presentar el mes que viene, bien, está bien. Me divertí, claro, no son artículos originales en este momento, porque todos ellos ya han salido. Me divertí muchísimo, iba a decir que más, por lo menos por el estilo, escribiendo la historia de la Sociedad de Geriatría, que ahí sí que eso sí que era bastante original y me llevó mucho tiempo, pero ahí me enteré de cosas muy pintorescas. Perdemos para leerlo. ¿Estará dentro de poco? El libro de la historia de la sociedad se presentó... No, el libro no, este ahora sí, en el mes que viene, se presenta el 24 de junio. Sí. Estás invitado, aquí se va a presentar. Perfecto.